Hoy vamos a analizar a 5 mujeres que cambiaron la historia para siempre. No solo son grandes escritoras, sino que también son artífices de géneros, recursos narrativos y tradiciones con las que aún convivimos en la literatura. Puedes estar de acuerdo o no con esta clasificación que voy a hacer, pero lo que no puedes negar es la contribución de estas excelentes mujeres a la literatura. En el puesto número 5 tenemos a la reina del crimen, Agatha Christie. La ficción detectivesca ya existía cuando ella llegó. Sir Arthur Conan Doyle ya nos había dado a Sherlock Holmes, pero Christie hizo algo diferente. Ella revolucionó la fórmula. Con Hércules Poirot y Miss Marple, ella construyó acertijos como el asesinato de Roger Ackroyd con su giro inesperado y la historia de los 10 negritos, que se convirtió en un fenómeno mundial. Sus 66 novelas y 14 colecciones de relatos cortos han vendido más de 2.000 millones de ejemplares, lo que la convierte en la novelista más vendida de la historia. Sus tramas impecables y sus engaños inteligentes marcaron un estándar que todavía pesa, desde los misterios más relajados hasta las historias de suspenso modernas y adaptaciones como La Ratonera, la obra de teatro más longeva del mundo. Todo ello consolida su legado cultural. La única razón por la que la cojonuda de Agatha Christie está en el puesto más bajo es simplemente porque sus esfuerzos se enfocaban en el género detectivesco. Pero no lo dudes ni un segundo. Todo escritor de misterio se mide con ella y pocos logran alcanzar su brillantez. En el puesto número 4 viajamos al siglo XVII para conocer a Margaret Cavendish, duquesa, filósofa y escritora que se atrevió a soñar más allá de su tiempo. Verán, mucho antes de que existiera el término ciencia ficción, Cavendish ya estaba sentando sus bases con una obra audaz e imaginativa. Su libro de 1666 llamado The Blazing World, que se podría traducir como El Mundo Abrasador o El Mundo Ardiente, puede considerarse con seguridad un prototipo de ciencia ficción. La historia sigue a una joven que es arrastrada al Polo Norte y llega a un mundo paralelo deslumbrante, donde se convierte en emperatriz de una sociedad utópica habitada por criaturas parlantes, como hombres oso o hombres pájaro, y participa en debates especulativos sobre ciencia y gobierno. Es un relato que combina su imaginación con agudas reflexiones filosóficas y políticas. Ahora, quiero que pienses en la época. Eran en los años 1600, cuando las mujeres rara vez tenían voz en los círculos intelectuales. Cavendish tuvo que enfrentarse a la incredulidad y a la exclusión de la educación formal y de las sociedades científicas. Pero aún así, escribió de manera prolífica poesía, obras de teatro, ensayos y mucho más, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en publicar de forma extensa. Su valentía para desafiar las normas sociales fue revolucionaria. El Mundo Ardiente no era solo un relato, era un acto radical de desafío, combinando filosofía, crítica política e ideas especulativas de manera sorprendentemente moderna. Y aunque no inventó la ciencia ficción por sí sola, Cavendish abrió la puerta al género, dejando planos que los pioneros posteriores pudieron seguir y desarrollar. En el puesto número 3 rendimos homenaje a la baronesa Emuska Orczy, novelista británica de origen húngaro, que le regaló al mundo uno de los primeros héroes enmascarados, la Pimpinela Escarlata. Su personaje apareció por primera vez en la obra de teatro de 1903 y se inmortalizó en la novela de 1905, The Scarlet Pimpernel o
conocido en español como La Pimpinela Escarlata, Sir Percy Blakeney es un auténtico maestro del disfraz. Él finge ser un aristócrata un poco absurdo, mientras que en secreto organiza arriesgadísimos rescates durante el caos de la Revolución Francesa, con disfraces ingeniosos y la flor escarlata como símbolo secreto. Consigue burlar a sus enemigos y salvar a los inocentes. Mucho antes que Spider-Man, Batman o Superman, Orczy creó un modelo para el héroe enmascarado, incorporando la idea de la doble identidad, el heroísmo teatral y las cruzadas morales en una fórmula que definiera el género. Su creación inspiró personajes como Zorro, que a su vez influyó en héroes como Batman, tejiendo su legado en el ADN de la ficción de superhéroes moderna. Y eso sin olvidar que Orczy era tremendamente prolífica. Más de una docena de secuelas de La Pimpinela Escarlata y otras obras, además de adaptaciones como la aclamada película de 1934, consolidaron su legado en aventuras y cómic. En una época donde la voz de las mujeres apenas si se escuchaba, su valentía narrativa redefinió lo que significa ser un héroe, convirtiéndola en un pilar de la ficción heroica, cuya influencia todavía se nota hoy en día. En el número 2, vamos a viajar al Japón del periodo Heian, hace más de 1000 años, para conocer a Murasaki Shikibu, dama de la corte y autora de Genji Monogatari, conocida en español como el cuento de Genji. Considerado por muchos la primera novela de la historia, escrito entre los años 1000 y 1012, esta obra nos sumerge de lleno en la vida de la corte imperial, llena de amoríos, de intrigas y una profundidad psicológica que aún hoy resulta impresionante. La historia sigue a Genji, un príncipe carismático, mientras que se enfrenta a enredos amorosos, conflictos personales y nos muestra su mundo interior de un modo que todavía llega a parecer moderno. A diferencia de las épicas griegas o las sagas heroicas de estos tiempos, Murasaki rompió moldes al centrarse en los personajes y en episodios autoconclusivos, autónomos, adelantándose a técnicas que hoy consideramos esenciales en la novela moderna. Y ojo, nada de esto era fácil. Escribir siendo una mujer en una sociedad que hoy en día sigue siendo patriarcal. Imagínate en ese entonces, en un japonés vernacular, mientras que los hombres dominaban el chino académico. Eso era un verdadero acto de valentía. ¡Qué berraca, coño! O sea, Genji Monogatari no solo dio forma a la literatura japonesa, influyendo en los monogatari, las historias posteriores, y en la ficción moderna, sino que también alcanzó reconocimiento global gracias a traducciones como las de Arthur Waley en los años 20 del siglo XX. Al combinar arte, cultura e historia, Murasaki transformó la prosa en un medio para explorar el alma humana, sentando las bases para novelistas de todo el mundo y consolidando su legado como pionera literaria cuya influencia perdura a lo largo de los siglos. Aviso desde ya, soldado avisado no muere en guerra, que aquí voy a ser más que todo parcial, ya que la dama que se encuentra en el puesto más alto es mi número 1. Y sí, parte de eso es porque su obra lo merece, pero también hay muchas más razones para ello, razones de mucho peso. Nos situamos en el año de 1816, el llamado Año sin Verano, con Ginebra empapada por la lluvia como telón de fondo. En medio de un reto de escribir relatos de terror, junto a su marido Percy y sus amigos Lord Byron y John Polidori, una joven recién salida del duelo por la muerte de su hija y de su madre al darla a luz, canalizó todo su dolor en un relato que cambiaría la literatura por siempre. Mientras que Murasaki Shikibu creó la primera novela, esta dignísima dama
con apenas 18 años, dio a luz, nunca mejor dicho, a la ciencia ficción con Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818. Su nombre, Mary Wollstonecraft Shelley. Inspirada por los avances científicos de su época, como el galvanismo, dio forma a Víctor Frankenstein, un científico cuya ambición por sobrepasar los límites de la vida misma da como resultado a una criatura consciente que debe enfrentarse a su propia humanidad y al rechazo del mundo. Esta obra fue un terremoto literario, planteando cuestiones sobre ética científica, el jugar a ser Dios y el costo de la arrogancia humana, tema que todavía nos persigue en el día de hoy. Frankenstein sentó las bases de la ciencia ficción, inspirando historias de robots e inteligencias artificiales como Blade Runner o advertencias distópicas sobre los excesos de la humanidad. Sus incontables adaptaciones, desde la famosa película de 1931 hasta reinterpretaciones modernas, demuestran su influencia eterna en nuestra imaginación. Pero Mary no se detuvo ahí. En su novela de 1826, El último hombre, también imaginó un futuro apocalíptico, dando forma a otro subgénero de la ciencia ficción. Como joven escritora en un mundo literario dominado por hombres, desafió todas las expectativas, entrelazando su dolor personal, su filosofía y curiosidad científica en una prosa que sigue resonando siglos después. Bueno, mi gente, supongo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, puedes usar la caja de comentarios para hacérmelo saber. Si te gustó este contenido, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y todo ese rollo que todo youtuber ha habido y por haber suelto al final de cada video. No siendo más, muchas gracias por acompañarme por un video más. Robin Blade, fuera.